Necesitan ver las manos de los papás que están callosas, cortadas, manchadas, para poder ganar dinero limpio, ¿verdad que sí? Así que bendecimos la vida de cada padre de familia. Repito lo que dije al principio del culto, es un privilegio ser padre, pero también es un gran compromiso. Es llevar el rol de ser papá, hermano, de poder instruir a los hijos en el camino de Dios, para que aún de viejos no se pierdan, dice Proverbios, ¿verdad? Así es de que en esta hermosa mañana tarde, yo dije, no quiero predicar yo ahora, puesto que es el Día de los Padres, podía hacerlo, pero Dios puso en mi corazón que predicar a la pastora hoy, que hable ella acerca de los padres. Amén, y ella tiene a cargo hablar acerca del tema especial de los padres, ¿verdad? Que por ahí decía el ministro anoche donde visitamos, decía el pastor que muchas veces no se le da el mérito adecuado al padre de familia. Algunos sí se ganan el mérito, algunos quedan cortos como padre de familia, o quedamos cortos, por no decir solo algunos, ¿verdad? Pero vamos a dejar que Dios nos hable a través de su palabra. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Qué bonito. Yo decía anoche que después de 20 minutos de estar predicando me llega un papel allá al púlpito, y yo dije, peor si me van a prohibir que diga ciertas cosas aquí. Pero no, decía, pastor, por favor anuncie que los niños salgan a su respectiva clase. Les digo yo, pues no estamos acostumbrados, porque en la iglesia nosotros ni ha terminado ni salen toditos juntos, manetos aquí, saben lo que es de ellos, ¿verdad? Pero nos gozamos anoche allá en la iglesia de Monan, Indiana. El pastor mandó un saludo cordial para todos y nos gozamos grandemente anoche allá en la ciudad de Monan. Así es de que yo dejo el tiempo con la pastora y ella trae la palabra. Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por la vida de cada padre y bendecimos su vida. Dios le bendiga. Feliz Día del Padre. Pero pues también vamos a hablar un poquito de los padres. El Señor quiso en esta mañana que yo trajera la prédica un pensamiento, algo que quede en nuestros corazones, a los padres, más que todo enfocado en los padres, la función de un padre de familia. Vamos a hablar sobre el tema del padre como sacerdote de su casa. Y es un tema bastante difícil, tal vez no lo voy a abarcar todo, pero algo va a quedar en usted, yo sé que sí. Entonces vamos a hablar que ser padre es como decía el pastor, es una gran responsabilidad, es una carga pesada que todo varón tiene, y que como iglesia nosotros debemos enseñar la función de cada padre y tratar de ser nosotros la diferencia, de que los padres de la casa, de la iglesia sean la diferencia, porque afuera hay muchos padres, pero, o como dijera, afuera hay muchos hijos, pero no muchos padres, porque no todos cumplen su función, no todos hacen lo que tienen que hacer, no todos cumplen con su parte. Vamos a leer en Job 1:1. Vamos a encontrar un padre. En la Biblia no hay muchos ejemplos tal vez de un padre como sacerdote, pero Job cumple ese requisito y se presenta ante Dios o Dios lo presenta como un sacerdote de su casa. Entonces vamos a leer en Job 1:1. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas
y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Así que oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios amado, por esa palabra que tú has traído en esta mañana. Te pido que uses mi vida, te pido que seas tú, mi Dios, trayendo esa palabra, que tu Espíritu Santo sea en mí, Señor amado, y que seas tú, mi Dios, trayendo esta palabra a todos los padres, Señor amado, a la iglesia, mi Dios amado, que seas tú, mi Dios poderoso. Fortalécenos, Señor amado, que sea tu poder, Señor, sobre mis labios. Usa mi vida, Señor amado. Te pongo a ti, mi Dios, en control de mis pensamientos y de todo lo que soy, Padre, para que seas tú, mi Dios amado. Bendice tu palabra y bendice cada vida, Padre. En esta mañana, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si me pudieran traer mi botella de agua, por ahí la dejé. Pero pues decíamos, se pueden sentar. Decíamos que es bastante, la función del padre es algo tremendo en la casa. Como padres cristianos evangélicos que creemos en el poder del Señor, que estamos perseverando en la iglesia, el padre tiene una función tremenda. Ustedes, yo sé que todos conocemos los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos bastante difíciles. Son tiempos donde el enemigo se está apoderando de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, que estamos siendo bombardeados por todos lados. Y tal vez no son armas de fusiles y balas y todo eso, pero son armas espirituales, podríamos decir, que el enemigo está usando en contra de nuestros hijos para destruir la vida de ellos. Estamos hablando, ustedes saben que en internet uno consigue de todo, pero también nuestros hijos están en peligro si nosotros no estamos atentos. Ahí consiguen ellos de todo. Y el diablo esa arma la está usando para pervertir nuestra juventud, para desviar a nuestros jóvenes del camino del Señor. Estamos viviendo, yo creo, los últimos tiempos donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Entonces Dios a la iglesia nos ha llamado a que el padre de familia ejerza ese sacerdocio en su casa, porque es importantísimo, es de vital importancia, porque los padres, dice la Biblia que los padres son la cabeza del hogar, no es la mujer. Escuche bien, no es la mujer. Y tampoco estoy diciendo que la mujer está humillada, no es así. La mujer es la ayuda del esposo, del padre. Pero los hombres son la cabeza. Dios los puso a ustedes como cabeza de su hogar, de su casa. Ustedes son los encargados de dirigir ese barco. Ustedes son los encargados de llevar adelante ese barco. No somos las mujeres, pero muchas veces se nos olvida o se les ha olvidado, aún a los padres cristianos, el rol, la función como sacerdotes de su casa. Y se les olvida y tal vez dejan a la mujer que ella sola se encargue de los hijos.
Muchas veces los padres piensan que solo con llevar el alimento a la casa es suficiente. Pues déjeme decirle que no. El Señor nos está haciendo un llamado, porque es urgente, es necesario que los padres se paren en la brecha, que los padres se paren y defiendan su familia, su casa. No solo es deber de la mujer, es deber del hombre. El hombre tiene la carga más pesada. Ellos son la cabeza. Ellos son la cabeza. Ellos tienen que dirigirnos aún a nosotros, las mujeres. Pero si la cabeza está mal, todo lo demás va a estar mal. Por eso el Señor nos está haciendo un llamado a los padres, les está haciendo un llamado a que pensemos y analicemos cómo nos estamos conduciendo. Vemos aquí a un hombre que dice la Biblia, un hombre perfecto y recto. No había otro como Job. Pero era un hombre que estaba ejerciendo el sacerdocio en su casa. Por eso él era perfecto y recto. Los padres de familia deben de tratar de encontrar esa perfección y esa rectitud. Era temeroso de Dios y apartado del mal. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí comienza la sabiduría, cuando el padre de familia teme a Dios. Ahí comienza quizá el cerco de la casa, el vallado. Porque cuando en la casa hay un hombre que está parado en la brecha, hay un hombre que pelea por su familia, hay un vallado. Job era uno de estos, que él peleaba por su casa, él peleaba por sus hijos, peleaba por su familia. Y había un vallado, y la Biblia lo relata. Si usted lee toda la historia de Job, cuando el diablo llega y le dice, pues si le has puesto un cerco, le dijo. Pero era porque Job cumplía con los mandamientos, con los requisitos de todo padre de familia. Había un cerco y el diablo no lo podía penetrar. El diablo no se podía meter. Y por eso tuvo que llegar a pedir permiso. Le pusiste un cerco, le dijo, por eso no puedo entrar. Quiere decir que el diablo trataba de meterse, pero no podía. Y si ustedes ven que Job sí pasó la prueba porque el Señor lo permitió. No porque Job hubiera fallado, porque él no falló delante del Señor, sino Dios lo permitió para probarlo, para callarle la boca al diablo más que todo, para que viera que no iba a poder destruir a Job de ninguna manera, no iba a poder lograr que Job blasfemara contra el Señor. Pero había un cerco en la casa, en la familia de Job, que el diablo no podía. Intentaba, pero no podía, porque había un hombre parado en la brecha. No es la mujer. Es cierto, la mujer es la ayuda, la mujer es la que lo va a sostener. Cuando él se canse, va a ser el hombro que lo sostenga cuando él esté cansado y esté debilitado. La mujer te va a ayudar, pero tu trabajo es estar al frente de tu casa, de tus hijos, de tu familia. Y encontramos toda la sabiduría en el Señor, en la palabra del Señor. Era un hombre que temía al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí comienza la sabiduría. Cuando usted teme a Dios, cuando usted sabe que aunque no haya nadie que lo mire, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está paseando, cuando usted está haciendo cualquier cosa y no hay ninguna persona que lo conozca a su alrededor, usted sabe que hay alguien que lo está viendo y no es un humano, sino es el Todopoderoso. Y usted se detiene y dice, no, yo no puedo actuar de esta manera, yo tengo que caminar en integridad. ¿Por qué? Porque los niños pasaron a hacer un drama ahí. Y de los chiquitos, un canto que decía, yo quiero ser como tú porque tú quieres ser como Jesús.
el ejemplo de todos los padres es imitar a Jesús. Su carácter, su integridad, todo lo que Jesús tenía, lo hermoso que Jesús tenía, ese es lo que usted como hombre, como padre de familia debe imitar a Jesús, para que sus hijos vean ese ejemplo y sus hijos quieran ser como usted, quieran imitarlo a usted. Usted imite a Jesús y ellos lo van a imitar a usted. Pero si usted en su casa no está cumpliendo con esa función de ser el sacerdote de su casa, es tiempo que hoy le diga al Señor que le perdone y le ayude a hacer esa función, porque es una función tremenda. Dice la Biblia, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Dice. Ustedes saben que hay muchos, como decía, hay muchos hijos en el mundo, pero no hay muchos padres para esos hijos, porque algunos se olvidan. Padre no es el que engendra, dice la Biblia. No lo dice la Biblia, lo decimos nosotros, perdón hermano. Pero padre no es el que engendra, sino el que instruye, el que educa, el que cría. Ese es el verdadero padre. No es solo cuestión de engendrar a un hijo y dejarlo abandonado y que vea. No es eso. Eso no te hace padre. El que tu esposa dé a luz un hijo no te hace padre si no estás siendo responsable de tu hijo o de tu hija. Tienes la responsabilidad de hacerte responsable en educarlos, en instruirlos, en fijarte qué es lo que están haciendo, qué es lo que están viendo en el teléfono, qué es lo que están viendo en la computadora, qué juegos son los que están jugando. Porque déjenme decirle, muchos padres le dan el control de esos juegos de Xbox a sus hijos, o no sé cómo se llaman porque no los he jugado, pero y ahí los dejan y no se dan cuenta qué es lo que están jugando. Y muchos de esos juegos incitan a la violencia. Yo he ido a visitar algunas casas y he visto cómo pelean y se sacan sangre y todo eso. Y digo yo, ¿qué estamos haciendo como padres, honestamente? ¿Será que eso es lo que Dios quiere que usted le ponga a sus hijos? ¿Será que Dios quiere que usted le permita eso a sus hijos? Porque eso genera violencia. ¿Cuánta violencia vemos en las escuelas? Y no se crea que nada más porque sí, no. Eso fue un proceso. Eso ha sido un proceso que el diablo ha llevado a estos muchachos a cometer estas atrocidades en las escuelas. Y comenzaron en la casa viendo algo. Y el diablo comenzó a trabajar en sus mentes y comenzó a que ellos siguieran viendo y viendo cosas para llevarlos a cometer estos crímenes. Entonces no es por casualidad. Pero ¿sabe por qué? Porque en la casa no hay un sacerdote. Por eso es que está pasando lo que está pasando. Porque la mujer no es la encargada. Perdóneme que le diga, pero no es la mujer. Tenemos nuestra función, sí es cierto. Y sabe, venía a mi mente cuando el Señor me daba esta palabra del sacerdocio. Las mujeres, no solo las mujeres tenemos que estar aquí clamando de rodillas, porque usted necesita a Dios. Los hombres necesitan a Dios porque tienen la carga más pesada, si no se ha dado cuenta. Yo no creo que un hombre que no busca a Dios, que no pase tiempo con Dios, sea un hombre perfecto, un hombre como Job. Yo no creo que ese hombre pueda dar un buen testimonio a sus hijos si no pasa tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque no hay transformación. Cuando usted no pasa tiempo con Dios, no hay transformación. Usted no puede ser transformado si no ha pasado tiempo con Dios. Dios te transforma cuando pasas tiempo con Dios. Dios te cambia, Dios te liberta. Pero cuando tú pasas el tiempo necesario con Dios. Y déjame decirte que cuando tu hijo ve que tú pasas tiempo con Dios, él trata de imitarte. Él sabe que estás haciendo algo bueno. No es cuestión de las mujeres el buscar a Dios nada más. Es cuestión de los hombres, de los varones.
porque necesitan ejercer ese sacerdocio para que nuestros hijos no se los lleve el diablo, para que el diablo no pueda destruir nuestra familia, nuestros hijos. Y necesitamos ejercer ese sacerdocio, que los hombres lo ejerzan como tales. Tal vez usted dirá, algunos le preguntaría, ¿les gustaría ser pastores? Algunos me dirían que no. Pues les cuento, ustedes son pastores de su familia. Ustedes son los pastores de su casa. Por si no se han dado cuenta, ustedes tienen un ministerio en la casa, un ministerio que deben desarrollar conforme al corazón del Señor. La casa es un ministerio, la familia es un ministerio. Si usted se metió a tener hijos, tiene que cumplir con esa misión que Dios le ha dado. Herencia de Jehová son los hijos, dice. Y créame que Dios le va a pedir a usted cuentas de la herencia que le entregó en sus manos. Y es necesario que ejerzamos no, porque ellos tienen que ser. Que ejerzan ese sacerdocio en la casa. Porque si la cabeza no está bien, no va a estar bien nada. No va a estar. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Yo no sé qué costumbres tenían, pero me imagino que era una costumbre que ellos hicieran fiestas, que ellos celebraran algo. Pero Job estaba al tanto de lo que sus hijos hacían. Job estaba al pendiente de las actividades de sus hijos. Job no los dejaba ir, bueno, que hagan lo que quieran y después que regresen y a ver cómo les va y así los dejo. No, Job sabía lo que ellos estaban haciendo, estaba al pendiente. Era un padre que estaba al pendiente de sus hijos, que no se olvidaba de ellos. Y acontecía, dice, que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos.
los santificaba. El padre debe santificar a sus hijos. Si usted sabe que en algún momento sus hijos están cometiendo algún pecado, alguna cuestión que es digna, debe usted llamarlos y decirles y aconsejarles que se arrepientan, que se santifiquen delante del Señor. Pero para eso usted tiene que ser santificado también, debe estar santificado. Porque si usted quiere aconsejar a su hijo y decirle que se santifique, pero usted no lo está, ¿qué cree que le va a responder? Primero santifícate tú, le va a decir, para que me puedas aconsejar. Y tal vez cuando nosotros no batallamos ahorita con los chiquitos como Camila, Natalia, pero cuando ya son jóvenes, hermano, ese es el problema. Cuando empieza la adolescencia, cuando empiezan a ser jóvenes que quieren hacer esto, que quieren hacer lo otro, ahí es el problema. Por eso es la importancia de dar un buen ejemplo. Por eso es la importancia de que cumplan con ese sacerdocio en la casa, para que sus hijos vean ese ejemplo. Y cuando usted les exhorte, cuando usted les llame la atención, no les respondan de esa manera, sino que ellos se sujeten a la autoridad que tienen. Porque cuando usted se sujeta a Dios, usted tiene autoridad. Cuando usted está sujeto al Señor, usted tiene la autoridad que Dios le ha dado como cabeza de su hogar, como cabeza de su casa. Tiene autoridad. Pero si no está cumpliendo, ese es el problema. Hoy solo usted examínese. Yo no voy a juzgar a nadie, yo no voy a decirle a usted aquí, no. Examínese usted lo que está haciendo bien. ¿Será que está cumpliendo con el sacerdocio en su casa? Es para que nos examinemos y que tratemos de levantarnos. Y él los santificaba, yo no sé de qué manera, porque la Biblia no dice de qué manera los santificaba, qué era lo que él hacía. Pero en este tiempo tal vez usted exhorta a sus hijos a que no pequen, a que no anden haciendo cosas malas. Y esa es una forma de santificarlos, de decirle las cosas, de que instruirlos en la palabra del Señor, de enseñarles el camino. Porque muchas veces hay padres que a sus hijos le dan de todo, les conceden todos sus anhelos. Y leía yo un comentario de un hombre y decía: muchas veces les pueden comprar todas las Biblias que existen, pero si no se las lees, si no les explicas lo que ahí está escrito, de nada sirve, nada más son adornos. Les puedes tú poner una cuenta bancaria, les puedes tú dar dinero, pero si no les enseñas cómo se consigue el dinero, si no les enseñas cómo trabajar, ¿de qué sirve? Vas a crear a un monstruo prácticamente. Debemos enseñarles. De nada sirve que tú lo traigas a la iglesia si no le enseñas el camino que conduce al Señor. De nada sirve. Si en la casa no ve el ejemplo, si en la casa no ve que tú te acercas al Señor, de nada sirve que lo traigas aquí a la iglesia si está viendo un mal ejemplo en la casa. Para testimonio, yo tengo un hermano, y no es que quiera hablar mal de mi papá, no. Pero mi hermano, él está alejado del Señor. Y su excusa, y no es que él ande haciendo cosas que ande en drogas ni nada de eso, no, solo no le interesa nada de Dios, no le interesa la iglesia. Y su excusa es porque él vio un mal ejemplo en la casa. No lo comparto porque pues nadie va a entregar cuentas. Bueno, los padres vamos a entregar cuentas de los hijos, eso sí es cierto, de la herencia que Dios nos dio. Pero mi hermano, su pretexto es que él no va a la iglesia porque en la casa no tuvo un buen ejemplo, y él dice: ahí puros hipócritas van. Yo no sé si le parece familiar eso, pero ahí solo hipócritas van.
¿Por qué? Porque en la casa no hubo un buen ejemplo. Porque mi padre, lamentablemente, él no cumplió su función como sacerdote. Mi mamá hizo todo lo que pudo, nos instruyó porque fue ella. De ella nosotros recibimos la instrucción y yo le agradezco al Señor por esa madre que me dio, que nos dio un buen ejemplo, pero mi papá no fue así. Mi papá, él se descarrió y actuó de manera incorrecta y lamentablemente mis hermanos necesitaban ver el ejemplo en mi padre y no lo vieron. Dos de ellos se descarriaron. Uno está tratando de entrar, ya está grande, pero el otro no quiere saber nada del Señor. Pero seguimos orando, que Dios tenga misericordia de él, porque al final él va a entregar cuentas. Al final la salvación es individual. Mi papá, él se puede arrepentir en un momento y él va al cielo, pero mi hermano, si no se arrepiente, si no se acerca al Señor, ¿para dónde va? Pero yo les decía ese ejemplo porque mi hermano pone, esa es su excusa, ese es su pretexto, por el ejemplo que recibió en casa de mi padre, porque de mi madre no puede él hablar eso. Pero el ejemplo a él le sirvió de tropiezo. Ver la actitud, ver cómo mi papá se comportaba, a él le fue tropiezo. Y por eso él no quiere saber nada de Dios. Por eso es la importancia de que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor, que les enseñemos, que como padres, con el ejemplo, decía el pastor, el ejemplo arrastra más que las palabras. Porque de nada me sirve decirle, Dios, la palabra de Dios dice aquí, dice allá, pero yo no lo estoy cumpliendo. De nada me sirve decírselo, porque no va a hacer nada, no va a hacer ningún efecto en la vida de mi hijo. Si yo no vivo en santidad, si yo no vivo conforme al corazón del Señor, de nada me sirve. Y les animo, padres, para que reconozcan al Señor, para que le digan al Señor que tome control de ustedes, que los ayude en esas debilidades que yo sé que a veces les cuesta acercarse al Señor, que les cuesta pasar tiempo con el Señor por el trabajo, porque sé que trabajan arduamente, eso lo entiendo, pero el Señor sabe por qué a ustedes les puso esa carga. Dice la palabra de Dios que no nos da más de lo que soportamos, que ustedes son fuertes y son valientes y esforzados, y por eso el Señor les dio ese. A nosotros nos hizo más débiles. Y Dios sabe que sí tienen la capacidad, porque Job cumplía sus requisitos, llevaba el dinero a la casa, los tenía bien, porque era un hombre próspero, los tenía bien a sus hijos, hasta hacían banquetes, dice, se la pasaban bien, disfrutaban. Yo no entiendo las costumbres en aquel entonces, pero ellos disfrutaban. Pero después Job, después de que ellos terminaban, los santificaba, los llamaba al arrepentimiento. Si su hijo aún no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, es deber suyo de instruirlo y decirle que es necesario que acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Esa es parte de la santificación. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Ofrecía sacrificio. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los únicos que podían presentar los holocaustos en el templo.
pues Job estaba cumpliendo con ese sacerdocio en su casa. Por eso les digo, hay un ministerio pastoral en la casa. Quiera o no quiera, usted es pastor de su casa. Si usted tiene hijos, usted es pastor de su casa. Si tiene una familia, usted es pastor de su casa. Tiene un ministerio. Y por eso es necesario que arregle su vida con Dios, para que ejerza ese ministerio correctamente. Él ofrecía holocaustos, se sacrificaba, ofrecía sacrificio. Ahora ya no ofrecemos sacrificio porque Jesús hizo el único sacrificio que era necesario. Pero ahora quizá usted tiene que sacrificar algo para ayudar a sus hijos, quizá el tiempo, quizá el trabajo. Porque muchas veces se la pasan trabajando y trabajando y no hay tiempo para su familia. La pregunta es, ¿será correcto eso? ¿Será que Dios ve con agrado eso? Usted como pastor de su casa, respóndase. ¿Será correcto que la excusa sea el trabajo y el trabajo para que usted no pase tiempo con su casa, en su familia? ¿Será que a Dios le agrada ese pretexto? No todo es trabajo, hermanos. Sus hijos necesitan tiempo. Su familia necesita tiempo. Pasar tiempo con usted. Como decía el pastor anoche, los ricos ya están contados. Si usted no nació rico, esfuércese, pero no. Y Dios lo va a bendecir, sí es cierto, pero ya que lleguemos ahí, tal vez va a costar. Pero pase tiempo, la mejor riqueza está en la familia. La mejor riqueza, yo creo que más que el oro, más que lo que usted le pueda dar a sus hijos, más que el teléfono que le pueda comprar a sus hijos, el más caro, está en el que usted disfrute con ellos, que usted les enseñe, que usted juegue con ellos, que usted pase tiempo con ellos. Yo creo que eso es el regalo más preciado y lo más bonito que un hijo puede tener, el recuerdo más bonito. Yo le garantizo a usted que su hijo tal vez no va a recordar el iPhone que usted le regaló, sino cuando usted jugaba con él, cuando usted pasaba tiempo con él. Eso es lo que va a recordar. Entonces, sí trabaja, hermano, pero no se desviva por el trabajo. Que el trabajo no se convierta en su Dios. La Biblia nos exhorta que busquemos primeramente el reino de Dios y todo será añadido. No se preocupe, no se afane. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Pero los hijos necesitan tiempo. Necesitan tiempo porque si nosotros no pasamos tiempo con ellos, alguien más lo va a hacer por nosotros. ¿Y qué sabemos quién será? Porque si en su casa no recibe los principios, si en su casa no es enseñado, afuera le garantizo que no, que menos, que hay menos posibilidad. Y Job ofrecía sacrificio. A usted le toca sacrificar algo, ese trabajo, que diga hoy no, hoy voy a salir con mi familia, hoy voy a disfrutar con mis hijos. Hoy vamos a hacer un culto en la casa, vamos a hacer a cantar y vamos a leer la Biblia. Enséñele de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Enséñeles el temor a Jehová a sus hijos, enséñele. Es algo que le toca al sacerdote de la casa enseñar. La mamá sí, nosotros nos toca a veces hacerlo también, pero el mejor es el padre. Tiene que enseñar, porque usted es el pastor de esa casa. Usted es pastor. Usted ya es pastor. Tiene una pequeña congregación a su cargo. Y no espere que aquí en la iglesia sean instruidos, porque no.
Hay parte de la instrucción, pero en su casa es que va a recibir la mayor instrucción. Y Job hacía sacrificio, dice, y holocaustos, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. También intercedía por ellos. Todos los días. Era un hombre tan perfecto como lo dice la Biblia, que estaba pendiente de sus hijos y todos los días intercedía por ellos. Todos los días clamaba por ellos. Yo no sé, clamaba primero quizá empezaba desde el más grande hasta el más pequeño, y por nombre le decía al Señor: mira, te lo presento, ayúdale, tiene estas necesidades, quiere esto. Yo no sé si los que ya tienen hijos adolescentes y jóvenes en algún momento han clamado por el esposo o la esposa de sus hijos. Porque créanme que eso era parte de la intercesión que Job hacía por sus hijos. Clamaba por el esposo, le decía, tenía 3 hijas. Y al final sabemos que murieron esos primeros hijos. Pero yo creo que se fueron con el mayor ejemplo, que tuvieron un padre ejemplar. Y aunque Dios permitió eso, pero tuvieron un padre ejemplar sin tacha, podríamos decir. Pero yo me imagino a Job quizás clamando, intercediendo por ellos, por sus necesidades, por lo que estaban viviendo, porque Job pasaba tiempo con ellos. Entonces Job sabía que había en el corazón de cada uno. Job los conocía y decía: tiene esta necesidad. Lo presentaba delante del Señor. Ayúdalo con esto, está pasando esta situación. Ayúdalo, le decía Job, intercedía. Y por sus hijas quizá decía: dales un buen esposo, que las trate bien, que les supla sus necesidades. Yo no sé qué tanto le decía al Señor, pero lo que sí sé es que intercedía todos los días por él. Los cubría, hacía cerco alrededor de ellos. Y es necesario que cerquemos a nuestros hijos, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo terrible. Es un tiempo cruel. Por eso es que muchos decimos y sentimos que la venida del Señor tiene que ser pronta. Porque yo no sé, y yo miro a Natalia y digo, cuando ella sea adolescente, si el Señor no ha venido, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿Qué voy a hacer yo con ella para cuidarla? Porque yo no quiero ver a mi hija perdida. Yo no quiero ver que el diablo la arrastra, que se la lleva al mundo. Yo no quiero ver a mi hija así. Y me preocupa porque la maldad va a seguir en aumento. Usted lo sabe, que es bíblico. Y como iglesia tenemos el deber de orar. Y quizá Dios detenga un poco, pero es bíblico, no podemos detener todas las cosas. Pero debemos estar preparados como iglesia. Debemos estar preparados. Por eso es que hoy el Señor le viene a decir a usted, padre, que se levante, que ejerza ese ministerio. Porque usted es la cabeza. Usted fue llamado a ser cabeza y no cola. Ejerza ese ministerio que tiene en su casa. Hay necesidad que el hombre se levante. No pueden continuar así. Hay necesidad. Queremos ver a los hombres levantados aquí en esta casa, en esta iglesia. Que no solo las mujeres estemos intercediendo aquí, también los varones, porque ellos son los que deben esforzarse más. Deben hacer un esfuerzo, porque hay necesidad de cubrir su casa, de levantar vallado todos los días en su casa, para que el diablo no pueda entrar y no se pueda llevar a sus hijos.
Hay necesidad. Levántese, hermano, y ejerza ese ministerio, ese sacerdocio. Pelee por sus hijos. Sea íntegro delante del Señor. Santifíquese usted para que pueda santificar a sus hijos. Clame al Señor, interceda por ellos, interceda por usted. Dígale al Señor en qué está fallando, que le ayude, porque yo estoy segura que el Señor le va a ayudar. Pero es necesario que venga delante del Señor. Pero si usted no lo hace, si las palabras no salen de su boca, ¿cómo Dios lo va a ayudar? No pretenda que Dios lo ayude así. Dios quiere corazones humillados. Dios quiere corazones genuinos. Porque sus hijos lo necesitan. Nuestros hijos nos necesitan. Necesitan esos padres que vean esa cobertura de ese padre, de esa cabeza de hogar en su casa. Que el diablo no siga más robando y destruyendo la familia, porque hace falta esos padres de poder que el Señor está llamando a que se levanten, para que el diablo no siga. Porque aún en la iglesia se está metiendo con nuestros hijos. Pero por eso el Señor hoy viene con una palabra: que te levantes, padre, levántate. Porque ustedes son la cabeza. Ustedes son la cabeza, la autoridad la tienen ustedes. Levántate, enséñale a tu familia cómo pelear. No te limites, no le dejes la carga a tu esposa, porque no es de ella, es tu ayuda. Pero la responsabilidad es completamente tuya, varón. Es una responsabilidad tremenda. Cuando yo estaba leyendo esto me sorprendía. Wow, dije, tienen trabajo, pero lamentablemente la gran responsabilidad es del varón. Pero lamentablemente vemos en la iglesia, se llama un ayuno y las mujeres son las que están aquí. ¿Y los hombres dónde están? ¿Dónde están? Porque no me diga que no necesita. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Porque no solo es trabajo, hermano. No se justifique con eso. Perdónenme, padres lindos, los amo en el Señor. Pero esa es la palabra que el Señor me ponía. Que Él quiere que se levante ese ejército de varones. Que el diablo no los destruya ni los amedrente. Ustedes son la cabeza. Ustedes son el ejército del Señor. Los que van a pelear por su casa. Levántense, varones. Ya no más, ya no sigan así tumbados, no. Es tiempo de levantarse y que cubran su casa, que defiendan sus hijos, que defendamos a nuestros hijos, que les enseñemos, que los instruyemos con el ejemplo. Porque si ellos ven en casa un padre de autoridad en el Señor, no un padre enojón, no un padre bravo que a pelear y que por esto, no, con autoridad del Señor. No un padre que maltrate a su esposa, no un padre que los maltrate, no estoy hablando, eso no es autoridad. Eso es ser un abusivo. Sí. La autoridad de Dios es diferente. La autoridad de Dios se nota en aquel que la porta, se nota en su manera de hablar, porque no ofende. Y créame que toda mujer se sujeta a ese varón. Cuando ve autoridad en ese varón, se sujeta. Y todos nos tenemos que sujetar. Tome la autoridad, porque Dios les dio autoridad a ustedes. Y levanten ese ministerio en su casa. Tienen una dura batalla, así que ciña sus lomos, cíñase de poder. Porque les toca largo camino, hermanos. Y es necesario la exhortación. Alguien se los tiene que decir.
Si ustedes no lo han entendido, cuando Dios trata personalmente con ustedes, pues a veces Dios nos tiene que poner aquí a decirlo. Pero es necesario que los caballeros se levanten aquí en esta casa. Es necesario que se levanten, porque ustedes son la autoridad. El diablo no va a tener autoridad sobre su casa si usted está parado en la brecha. Si el varón está parado ahí. Porque si usted está parado, su esposa va a estar ahí también. Sus hijos van a estar ahí también. Pero si el varón está ocupado en otras cosas, la casa va a ser un desorden. Porque es de ustedes la responsabilidad. Es de ustedes. Y ustedes lo saben. Y si no lo sabían, hoy se enteraron. Así que, hermanos, les insto que busquen del Señor. Y que el Señor sea dándoles la autoridad y el poder que ustedes necesitan. Amén. Los amo, hermanos. Pero no soy yo, es el Señor. Es el Señor. Y porque nos ama a todos y quiere ver familias unidas y quiere ver que la iglesia esté fortalecida, por eso hoy el Señor le trajo esta palabra. Los amo, los quiero en el Señor. Esfuércense y sean valientes. Y no teman ni desmayen, que el Señor está con ustedes. Siempre que ustedes estén en el Señor, nada les va a faltar. Nada. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y ahora quiero hacer una oración por todos los padres. Les pido que si pasan aquí al frente, vamos a orar para que el Señor los ciña de poder. Les dé lo que necesitan. Que pasen todos los padres de familia. Y las mujeres vamos a estar atrás ahí de ellos, orando por ellos, para que Dios los ayude, para que Dios sea en ellos, para que Dios cumpla su propósito en ellos, para que Dios derrame sobre ellos esa autoridad, esa sabiduría necesaria. Esa sabiduría. Mujeres, si pueden estar así atrás de ellos, no poniendo manos, pero sí extendidas sus manos, haciendo como un círculo ahí, clamando por, si alguna tiene su esposo, pues puede clamar por él, pero yo creo que algunos no traen aquí, entonces mejor hagámoslo así, general. Orar por ellos. Padre, te damos gracias, Señor amado. Gracias por estos varones. Gracias, mi Dios amado, por estos padres que están hoy aquí delante de ti, Señor amado. Te doy gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en sus vidas. Gracias, Señor amado, porque los llamaste con un propósito, Padre bueno. Gracias, Señor amado, por la vida de ellos. Pero te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, mi Dios, ayudándolos a ejercer ese ministerio, ayudándolos a ejercer ese sacerdocio en su casa. Dale sabiduría, Señor amado. Dale entendimiento. Ayúdalos, Señor amado, porque tú les has dado, mi Dios, una misión. Les has encomendado una misión, Señor amado. Y ellos necesitan la fortaleza tuya. Ellos necesitan de tu poder para poder cumplir esa misión. Para poder cumplir, Señor, con lo que tú les has encomendado. Hoy están delante de ti, te pido por ellos. Dales de ti, dales sabiduría, Señor amado. Cúbrelos, Santo, cúbrelos, rodéalos, Señor amado. Que ellos entiendan, Señor amado, cuál es su propósito. Que tienen un propósito grande, que tienen un propósito tremendo, Señor amado, en su casa. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ellos
ellos tienen que cumplir, Señor, con ese propósito de cuidar de su casa, de cuidar de sus hijos, de instruirlos, de amarlos, de pasar tiempo con ellos. Ayúdales a que se esfuercen. A que se esfuercen cada día porque lo necesitan. Dale de ti, dale de tu Espíritu, dale de tu Espíritu Santo, dale de ti. Pon en ellos un Espíritu, Señor amado, un Espíritu poderoso que les ayude a buscarte. Dale la fortaleza, dale la fortaleza, dale la fortaleza, dale la gracia. Llénalos de ti, llénalos de sabiduría, llénalos de sabiduría. Abasaya, catalabasaya, llénalos de ti, de tu presencia. Que ellos te busquen con un corazón humillado. Oh Santo, llénalos de ti, llénalos de ti. Hazlos, mi Dios, unos varones esforzados, perfectos, dignos, íntegros delante de ti. Que ellos puedan dar ese ejemplo en su casa, Señor. Dales de ti, dales de ti, dales de ti, Santo. Dales autoridad, porque ellos tienen autoridad. Ellos son los que tienen autoridad. Ellos son los sacerdotes de la casa. Ellos son los sacerdotes. Ellos son los sacerdotes. Amacatalabasaya. Dales de ti, dales de ti. Prepáralos, capacítalos, capacítalos, capacítalos. Dales, levántalos, levántalos. Con un ministerio poderoso en su casa, en su hogar. Levántalo, porque tienen un ministerio. Oh Samaya Catalabosaya, dales de ti, para que los has llamado con un ministerio en la casa. Y tienen que cumplirlo, Oh Samaya Catalabosaya, derrama poder sobre ellos. Dales de ti cada día, Señor amado. Enséñales, guárdalos, protégelos, Señor. Líbralos de todo mal. Que ellos estén guardados para ti. Que ellos se guarden para ti. Que el diablo no pueda destruirlos. Que el diablo no pueda meterse. Abasaya, catalabasaya. Levantamos vallado alrededor de ellos. Levantamos vallado alrededor de ellos. Oh Masaya, catalabasaya. Levanto vallado alrededor de ellos. Abacatalabasaya. Un vallado que los guarda. Un vallado que no permite que el diablo entre. Que el diablo penetre. Abasaya, catalabasaya. Declaro vallado alrededor de ellos. Santifícalos cada día más. Santifícalos. Renuévalos. Restáuralos. Abasaya, catalabasaya. Límpialos. Purifícalos. Abacatalabasaya. Que no desmayen. Que sean valientes. Abacatalabasaya. Porque no les das dado un espíritu de temor, sino de poder y de autoridad. Abasaya, catalabasaya. Que se cumpla tu palabra en ellos. Que se cumpla tu palabra, porque los llamaste con un propósito. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por ellos, gracias porque están al frente de su familia, Señor amado. Gracias porque los has ayudado hasta aquí, porque hasta aquí los has ayudado. Porque hasta aquí están, Santo. Gracias por la fuerza que les has dado. Gracias por la fortaleza que les diste. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Guárdales, Señor. Guárdales. Rodéales. Dales sabiduría. Una corona de sabiduría sobre ellos. Una corona de sabiduría. Oh Masaya, catalabasaya. Levanta este grupo. Levántalo, Señor. Restáuralo, renuévalo, Señor. Y transforma los corazones. Porque solo tú tienes el poder y la autoridad, Señor, para hacerlo. Ningún hombre cambia a otro hombre, solo tú.
Solo tú puedes cambiar, Señor, y transformar. En tus manos los encomiendo, Señor amado. Guárdales, Padre, guárdales y líbrales de todo mal. Gracias, Señor amado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra que pusiste en mis labios. Gracias, Padre. Te bendigo. Recibe la gloria, recibe el honor, Señor, porque solo tú lo mereces, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén, amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. No se vaya a ir nadie, que tenemos comida. Así que no se vaya ningún padre. Por favor, no nos vayan a despreciar, que yo creo que hay comida suficiente. Dios le bendiga.